bendiga, hermano. Amén. Gracias damos a nuestro Dios en esta Gracias a Dios. bendita hora que el Señor nos concede la oportunidad, el privilegio de que nos reunamos, que podamos, hermanos, estar congregados en este día, ya que, de verdad, han pasado toda una semana, hermanos, y no hemos tenido la oportunidad de oír, hermanos, la palabra del Señor, la palabra que nos sustenta, que nos nutre, que nos ayuda, hermanos, para que podamos seguir adelante. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, las hermanas, a los niños, a las niñas, Dios les bendiga, así, hermanos, ¿verdad? Todo el santo ministerio. Y los que no pudieron venir también, que el Señor les bendiga. Pero gracias a Dios por los que estamos acá congregados. El Señor, hermano, nos ha dado esta oportunidad y por eso es motivo de gozo, motivo de alegría el estar, hermanos, acá reunidos. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías, verdad que nos ha leído esta hermosa palabra, en la cual, hermanos, nos alegramos al oír, hermanos, el relato, hermanos, de la predicación, porque el Señor, hermanos, nos habla, verdad. Sabemos de que, hermanos, el tiempo que estamos viviendo son, hermanos, ya los últimos momentos, los últimos tiempos, y Dios viene alertando a su pueblo, porque Dios no quiere, dijo el apóstol San Pedro, que nadie, hermanos, se pierda, más que todos procedamos a un arrepentimiento. Hermanos, nuestro hermano leyó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versos 9, 10 y el 11. Yo también le voy a dar lectura para confirmar la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra, hermanos, que fueron las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo habló, hermanos, estando acá en la tierra con sus apóstoles. El Señor los bendiga. Amén. Había estado el Señor, hermanos, con ellos después de que había regresado de Emaús, cuando se le había aparecido a aquellos dos discípulos. El Señor los bendiga. Que ellos, hermanos, dice la Escritura, que no le conocieron, porque sus ojos estaban, hermanos, grabados a causa, hermanos, de la angustia que sentían, que ya, hermanos, habían pasado los 3 días de los cuales el Señor les había hablado de que al tercer día era necesario que Él resucitara de entre los muertos. Se habían cumplido los 3 días y ellos, hermanos, dice la Escritura, que estaban, hermanos, tristes. Hermanos, no había para ellos ninguna clase de consolación, aunque ya decían ellos, ¿verdad? Una mujer de los nuestros fueron al sepulcro y no le hallaron. Alabado sea nuestro Dios. Y Pedro también dice que fue, ellos mismos testificaban, pero no creían, hermanos. Dice la Escritura que estando el Señor con ellos en aquel lugar, hermanos, que ya la tarde, ¿verdad? Ya caía la tarde, ya el día declinaba. El Señor dice que hacía como que iba más lejos, como que iba más hacia adelante, pero ellos dicen que
hermano, que le constriñeron y le dijeron: quédate con nosotros, porque ya el día ha declinado, la noche ya cae. Y dice que el Señor entró a la casa con ellos, y sentados en la mesa, dice que el Señor tomó el pan, alabado sea nuestro Dios, y habiendo orado por el pan, dice la bendita palabra de nuestro Dios que, hermanos, partió el pan, y habiéndole dado que comieran, dice que los ojos de ellos se abrieron. Alabado sea nuestro Dios. Dice la Escritura que, hermanos, cuando los ojos de ellos se abrieron, le conocieron que Él era. Entonces el Señor se les desapareció. Bendito sea nuestro Dios. Pero antes de irse de ellos, los exhortó y les dijo: oh hombres tardos para oír. El Señor nos bendiga. ¿Acaso no fue esto lo que yo les dije estando con ustedes? Que era necesario que estas cosas acontecieran. El Señor nos bendiga. Dice la Escritura que, hermanos, habiéndose desaparecido de ellos, llegó nuevamente, hermanos, verdad, a donde estaban, hermanos, en aquel lugar en Jerusalén. Dice la Escritura que estaban los 11 apóstoles, y el Señor, hermanos, llegó a donde estaban ellos y les dice: paz a vosotros. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ellos dicen que estaban, hermanos, admirados, estaban perplejos, estaban atónitos, porque veían al Señor que ellos lo vieron cuando lo crucificaron. Ellos se dieron cuenta que lo habían bajado de la cruz y que lo habían ido a sepultar. El Señor nos bendiga. Ya habían oído de que la tumba ya estaba vacía, que la piedra ya no estaba allí. Alabado sea nuestro Dios. Pero no creían, hermanos, a lo que había acontecido. Pero era importante, era necesario de que la palabra que el Señor había hablado tuviese, hermanos, cumplimiento, tal como Él lo había hablado. El Señor los bendiga. Dice la Escritura que, hermanos, estaban todos ellos, hermanos, allí reunidos, hermanos, y allí estaba ya Tomás con ellos, que al principio, hermano, no había querido creer, pero el Señor les dice: mirad que yo soy. El Espíritu no tiene hueso ni tiene carne como yo las tengo. El Señor los bendiga. Amén. Y para que creyeran, hermanos, les digo: tenéis algo que comer. Dice que le mostraron un pez asado y un panal de miel, y comió el Señor con ellos, dice la Escritura. Alabado sea nuestro Dios. Y, hermanos, y les exhortó a que creyesen, hermanos, de que era importante que esta palabra se cumpliera. Los bendiga el Señor. Amén. Y dice la Escritura que, hermanos, habiendo, hermanos, comido con ellos, dice que, hermanos, les dijo: tomad de mi espíritu. Y sopló en ellos. Les dio, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que, hermanos, habiendo, hermanos, hablado estas cosas con ellos, dice que los tomó y subió, hermanos, a la aldea llamada Betania. Alabado sea nuestro Dios. Y allí el Señor, hermanos, bendito sea nuestro Dios, estaba con ellos, hermanos, hablándoles estas últimas palabras. Y les decía el Señor: quédense en Jerusalén. Quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se turbe, les decía, vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, decía el Señor, ya yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y conocéis, les decía el Señor, hermano, y sabéis a dónde voy, y conocéis el camino. Algunos decían: bueno, ¿a dónde se ha de ir? ¿A dónde se ha de ir este? Que nosotros no le encontremos. Pero el Señor, hermano, les decía: ustedes ya saben para dónde yo voy, ya conocen el camino.
Porque les había dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no fuera por mí. De manera que ellos ya conocían este camino. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ya no había, hermanos, ocasión para que se perdieran. Ya no había, hermanos, ocasión para que ellos tomaran otro lugar, otro camino. Sino que Él ya les había mostrado el camino que antes estaba encubierto. Él había venido a descubrirlo. Alabado sea nuestro Dios. Entonces ellos, hermanos, vemos como, ¿verdad? Los apóstoles, hermanos, ¿verdad? Creyendo, hermanos, que aquel era el momento oportuno para que se acabaran, hermanos, ¿verdad? Las angustias de Israel. Para que se acabara, hermanos, ¿verdad? Toda la apostasía que había en Israel. Para que todos los problemas, hermanos, socioeconómicos se le acabaran al pueblo de Israel. Ellos pensaban de que ese era el momento, hermanos, y le dicen: Señor, vas a restituir el reino a Israel en este tiempo. Porque los reyes que habían en ese tiempo no eran puestos, hermanos, por el pueblo de Israel, sino que Roma había implantado reyes sobre Israel. Les había puesto tributos a ellos, hermanos, los tenía esclavizados. Alabado sea nuestro Dios. Y aquella esclavitud era una esclavitud muy dura para ellos. Y ellos querían, hermanos, saber si ese era el tiempo de la restauración de Israel. Y le dice: vas a restituir el reino a Israel en este tiempo. Ellos pensaron quizás, hermanos, va a ser el tiempo igual que los tiempos de Josías. Van a ser los tiempos de paz cuando Salomón reinaba sobre Israel. Este nos va a defender de nuestros enemigos, hermanos. Y ellos querían saber esta situación, si ese era el momento, hermanos. Pero el pueblo de Israel no había querido recibirles. El pueblo de Israel no había querido conocerle. La Escritura dice que a los suyos había venido, hermanos, pero que los suyos no le habían conocido. Los suyos no le habían querido recibir. Entonces no podía el Señor restaurar, hermanos, el reino en Israel en aquel tiempo, porque el pueblo le había desechado. El Señor los bendiga. Y le digo: el Señor no toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero van a recibirle. Van a recibir el Espíritu Santo. Les queda un trabajo por hacer todavía. El Señor los bendiga. Ustedes van a ser los responsables de que esta obra sea concluida. Pero para eso no van a quedar solos. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Que a la iglesia Cristo no la ha dejado desamparada. A la iglesia el Señor no la ha dejado abandonada, no la ha dejado sola. Sino que les dijo: pero recibirán el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y es necesario, les dijo el Señor, que me sean testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Señor los bendiga. Y dice que habiéndole dicho esta cosa, el Señor fue alzado. Alabado sea nuestro Dios. El Señor fue quitado de entre medio de ellos. Ellos estaban contentos. En 40 días que habían pasado después de que el Señor había resucitado y había estado con ellos, ellos ya estaban confiados. Ellos ya estaban pensando: ya está con nosotros otra vez. El que nos multiplicaba los panes, el que nos multiplicaba los peces, el que reprendía a los demonios, el que hacía lo que nosotros no podíamos hacer. Porque en una ocasión le trajeron un endemoniado a los discípulos y no pudieron hacer nada por él. Pero cuando llegó el Señor sí reprendió a aquel demonio. Entonces los apóstoles, hermanos, estaban confiados. El Señor los bendiga, pensando quizás de que el Señor ya no se iba a ir al cielo. Ellos estaban contentos con el Señor. Pero el Señor les dijo: es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Alabado sea nuestro Dios. Pero si yo me voy, decía el Señor, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador
nuestro Dios. No va a estar por un momento, no va a estar por un periodo de tiempo. Va a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga. Amén. Eso quiere decir de que ese consolador, hermano, es el que está con nosotros. Gracias a Dios, hermano. Es el que está con su pueblo. Es el que está con su iglesia. Es el que lo motiva a usted a venir al culto. Es el que lo motiva a usted a leer la Biblia. Es el que lo motiva a usted a que doble sus rodillas. A que le cante una alabanza al Señor. Alabado sea nuestro Dios. A que busque hacer la voluntad de Dios. Él es el que nos motiva. El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Ese espíritu es el que nos mandó el Señor, hermanos. Amén. Y Él está con su pueblo. Sí, así es. Y Él nos revela todas las cosas. Él nos dice lo que tenemos que hablar. Sí, El Señor nos bendiga. Hermanos, nos constriña, hermanos, bendito sea el Señor. Hermanos, cuando algo, hermanos, mal, hermanos, el enemigo pone en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo nos redarguye sí, así es. y nos motiva, hermanos, a la obediencia de nuestro Dios. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Dice la Escritura que, hermanos, los apóstoles estaban, hermanos, muy tristes, hermanos, pero el Señor, hermanos, dice que estando, hermanos, con los ojos puestos en el cielo, hermanos, entre tanto que Él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestiduras blancas. Sí, así es. El Señor lo bendiga. Amén. Mire qué hermoso. El Señor siempre, hermano, obra de esta manera. Cuando mandó a sacar a Lot de Sodoma y de Gomorra, no mandó un solo ángel, sino que mandó dos varones. A dos varones mandó el Señor. Otro se quedó con Abraham platicando, pero dos de ellos se fueron a Sodoma, porque había pecado en Sodoma, porque había maldad en Sodoma. En Sodoma había corrupción, había blasfemia delante de Dios en aquel lugar. Pero aquellos dos varones llegaron y tomaron a Lot, a su mujer y a sus hijas, y les dijo: escapen por su vida, salgan de aquí, desen prisa y no vuelvan a mirar atrás. El Señor los bendiga. Ellos no llegaron a sacar a aquella familia. Entonces aquellos dos varones se presentaron. Cuando el Señor sube, dos varones decían: qué hermosa consolación. Quizás nunca Pedro había visto un ángel. Quizás nunca Juan había visto un ángel. Andrés, Bartolomé. Pero en aquel momento, aquellos dos varones con vestiduras blancas resplandecientes se les hacen presente una palabra de consolación, para que no estuvieran tristes, para que no estuvieran dudando, para que no estuvieran pensando y diciendo: ahora sí nos va a ir mal. El que nos protegía se ha ido, el que estaba con nosotros y nos consolaba ya se fue. Pero aquellos dos varones les trajeron consolación y les dijeron: varones galileos, que estáis mirando hacia el cielo, y a este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así mismo le vas a ver. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Y ya, hermanos, ya el Señor, hermanos, esta segunda vez que el Señor venga a la tierra, hermanos, ya no va a entrar a nacer en un pesebre como una criatura indefensa, como una criatura, hermanos, el Señor nos bendiga, hermanos, que no tiene, hermanos, quien, bendito sea el Señor, hermanos, verdad, hermanos, pueda cuidarle, sino que ahora ya viene, hermanos, en un caballo. El Señor nos bendiga. El Señor ya vendrá, hermanos, en una nube. Ya no vendrá solo, sino que, hermanos, la multitud de ángeles, Amén. la
corte celeste, hermano, vendrá con el Señor a levantar a su pueblo, Sí, así a levantar a aquella iglesia, a aquellas personas que, hermanos, se entregaron su vida a Él. es. Sí, amén. Aquellos que un día le dijeron al pecado, ya no más. Aquellos que le dieron la espalda al mundo. Aquellos que le hemos dado el rostro al Señor. Aquellos que nos hemos negado a nosotros mismos. Amén. Aquellos que hemos decidido, hermanos, perder nuestra vida por ganarla con Sí, Él. amén. Por ese pueblo el Señor viene. El Señor no viene por un pueblo que esté, hermanos, sumergido en el mundo, en el pecado de este mundo. Sino que el Señor viene por gente, hermanos, escogida. Sí, amén. El Señor viene por un real sacerdocio. Gloria a Dios. El Señor viene por gente santa. Amén. Viene por un pueblo adquirido de Dios. Sí, así es. El Señor los bendiga. Amén. Por aquellos que ha sacado de las tinieblas Gracias a Dios. y los ha trasladado a su luz admirable. Amén. Como decía el hermano Isaías, muchos piensan de que, deja que pueden cantar, me voy con él. Me voy con él, pero hermanos, la verdad es que para ser participantes en ese viaje, nuestras ropas tienen que estar limpias. Sí, así es. Nuestros corazones tienen que estar purificados. Amén. Porque hermanos, si vivimos en iras, si vivimos en pleitos, en celos, en contiendas, vana es entonces, hermano, nuestra, hermano, peregrinación en este mundo. No podemos ser participantes. San Pablo le escribió a los Corintios y les dijo ciertamente, yo, dijo, les he predicado el Evangelio, en el cual creísteis, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual le decía San Pablo, si retenéis la palabra que os he hablado, seréis salvos. Si no, les decía, en vano habéis creído. El Señor los bendiga. Porque yo les he predicado, decía, hermano, verdad, de que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, decía, hermano, conforme a las Escrituras. Y que resucitó, decía, conforme a las Escrituras. Y que ha aparecido a Cefas, ha aparecido a los apóstoles, apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos aún viven y otros, decía, ya son muertos. Y al último de todos, decía San Pablo, me apareció a mí como a un abortivo, de lo cual decía Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aunque yo he trabajado más que todos ellos, decía Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Cristo que ha sido conmigo. Alabado sea nuestro Dios. Así es que si Cristo, dice San Pablo, resucitó, primicia de los que durmieron ha sido hecha. Y si creemos de que Cristo resucitó, también así traerá con Él a los que han dormido en Él. Alabado sea nuestro Dios. A los que, hermanos, verdad, aquellos que, hermanos, que ya pasaron, aquellos que ya el Señor se los llevó, que ya su vida, hermanos, verdad, sus tiempos se les acabó en este mundo, pero que murieron abrazando esta esperanza, a los que murieron abrazando, hermanos, esta promesa linda del Señor. Ellos esperan esa venida. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Yo creo que aquellos santos mártires, aquellos profetas que murieron, hermanos, siendo algunos aserrados, siendo algunos estirados, siendo algunos comidos por las fieras, algunos los quemaron vivos, Sí, así es. pero murieron con una esperanza de que un día el dador de la vida vendría por ellos, y que aunque la carne fuera deshecha, aunque el cuerpo de la carne fuera consumido aquí en esta tierra, sabían de que un día, como dijo Job, yo sé que mis ojos le han de ver. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios.
Eso es lo importante, hermanos, tener esta confianza. Sí. Saber de que, hermanos, aunque acá suframos, aunque acá seamos perseguidos, aunque aquí, hermanos, verdad, tengamos diferentes problemas, diferentes dificultades. Algunos muramos de una enfermedad, otros de otra. Pero sabemos que pronto esa trompeta está por sonar. Sí, amén. Bendito. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Esa trompeta está, hermano, por dar su sonido. Sí, así es. Alabado sea nuestro Dios. Y el pueblo de Dios tiene que estar alerta, Amén. esperando, hermanos, que su oído pueda oír ese sonido. Sí, amén. Porque habían 10 vírgenes, Gloria a Dios. 5 eran fatuas, Sí. pero 5 eran, hermanos, sensatas, 5 eran prudentes. Y ellas sabían de que el esposo les había dicho que vendría por ellas. Sí, amén. Y ellas, aunque dormían, pero sus lámparas estaban con Gloria a aceite. Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo difícil es dormirse, ¿no? Sí. Y querer despertar y querer encender la lámpara y entonces darse cuenta que la lámpara está vacía, que la lámpara no se puede encender porque le falta aceite. Que el Señor nos bendiga. Es cierto que aunque no nos congregamos todos los días, pero usted tiene que guardarse entre semanas. Usted tiene que estar en su casa orando. Usted tiene que estar en esa comunicación con Dios. El Señor nos bendiga. Tenemos que estar en esa comunión con Dios siempre, sabiendo que en la mañana podemos oír la voz de la trompeta. A medianoche la podemos oír. Antes que el gallo cante, podemos oír esa voz, porque el Señor viene. Amén. Gloria a El Dios. Señor nos bendiga. Amén. El Señor viene por su pueblo. Sí, Y alguien se va a llevar al Señor. sí. El Señor no va a venir por gusto. No. El Señor viene a llevarse el pueblo. Sí, así es. Y si queremos ser participantes en ese grupo, qué bueno. Tenemos un compromiso. Sí, amén. Tenemos una responsabilidad que es de cuidarnos para el Señor. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Porque el que se quede ya no tendrá boda. El que se quede ya no va a estar en boda. Si quiere ser salvo, va a tener que pagar con su vida. Sí, Va a así tener que enfrentarse al anticristo. Va a tener que enfrentarse al hambre. Va a tener que enfrentarse a la enfermedad. A decirle no a cualquier ley que le quieran implantar. Alabado sea nuestro Dios. Y cuando ya, hermanos, se den cuenta de que usted está resistiendo, hermanos, el Señor nos bendiga. Lo único que le va a quedar va a ser torturado, ser muerto, pagar con su propia sangre. Alabado sea nuestro Dios. Pero no va a tener parte en la boda del Cordero. Y el Señor aquí está hablando de una venida a recoger a su novia para darse bodas. El Señor nos bendiga. El Señor viene a levantar una iglesia, hermano, para darse en bodas con ella. Pero para darse en bodas con ella, no quiere, hermano, casarse con una novia que lleve su vestido todo roto, todo arrugado, todo manchado. Hermano, es una vergüenza. El novio, ¿verdad? Cuando está, hermano, ¿verdad? Con planes de matrimonio, ¿verdad? Le trata de comprarle el mejor vestido que se hace alcance para su novia. Porque la quiere mirar lo más hermosa posible. Lo quiere mirar lo mejor engalanado posible. Alabado sea nuestro Dios, porque es con la que Él se va a casar. Así ha sido el Señor con nosotros. Él nos ha engalanado, hermano. Gracias a Dios. Nos ha dado de sus joyas. Sí. Nos ha dado de sus alhajas. Bendito sea el Señor. Esos dones que el Señor nos ha dado, Él quiere que los cuidemos. Sí. Mira algunos, pero yo no tengo dones. Nos ha dado la vida eterna, La salvación. la salvación. Es un don de Dios. Sí, No por obras que hayamos hecho, no. sino que el Señor en su grande amor nos ha llamado. Sí, así Y es un gran regalo que el Señor nos ha dado. Pero a otros hermanos, ¿verdad? Aparte de darle la salvación, le da dones del Espíritu Santo. Unos hermanos miran visiones. Sí. Otros hermanos profetizan. Otros hermanos oran por los enfermos y son sanos. Otros hermanos hablan lenguas. Otros cantan en lenguas angelicales. Qué lindo es eso, hermano. Sí. Otros interpretan las lenguas. Miren qué hermoso lo que Dios ha dado a su pueblo. Hermano, y su iglesia es distinguida, hermano, al mundo. Sí. La iglesia de Cristo se distingue Así es. y no se mezcla con el mundo.
Así es, hermano. El Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Aunque la carne pelea, la carne quisiera, hermano, ¿verdad? La carne se quiere deleitar. Ese es el punto de la carne. De seguro de que su cuerpo carnal quisiera estar quizás en un mar, En la playa. de vacaciones, o hay alguna lancha paseando en el mar, disfrutando, hermanos, ser la vida de este mundo, los placeres de este mundo. Pero como ya no vivimos según la carne, sino que tenemos que vivir según el Espíritu, a través del Espíritu que Dios nos ha dado, tratamos de amortiguar los miembros que están en nuestro cuerpo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Para que esta carne se sujete a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque queremos poner con Cristo. Queremos ser participantes de esa boda. Queremos estar con el Señor en los aires. El Señor nos bendiga. Por eso es que el Señor, hermano, le habló, ¿verdad? Dice que mirando la multitud. En San Marcos 8:34. Dice que viendo al Señor la gran multitud, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que quisiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la perdiere por causa de mí, este la hallará. Porque ¿qué dijo Cristo, hermano? Granjeará el hombre. O tendrá el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará Dios por él? Ninguna, hermanos. Pero si nos guardamos y tratamos de vivir, hermanos, conforme el Señor quiere que vivamos, al sonar la trompeta, aunque usted esté dormido, aunque muchos ya fueron sepultados, esos van a ser resucitados. Y los que estemos vivos dice que no seremos delanteros a los que dormimos, sino que en un abrir de seremos. El Señor lo bendiga. Dice que seremos transformados y así dice, recibiremos al Señor en los aires y estaremos, dice, siempre con Él. Alabado sea. Gloria. Así que, hermanos, nos alegramos en esta hermosa tarde, hermanos, por esta bendición que el Señor nos ha concedido. Gracias a Dios. Y haber, hermanos, estado en este lugar compartiendo la palabra del Señor. El domingo pasado no pudimos estar, ya que, hermanos, de las hijas de mi suegra se están turnando y un día se queda un día con ella, otro día, hermanos, le toca a otra. ¿Verdad? Las 24 horas del día, porque está hospitalizada todavía y está bastante delicada, entonces no la pueden dejar sola en el hospital. Y han puesto unas leyes tan difíciles, hermano, que solamente una persona puede entrar en las 24 horas. Y si esa persona sale, ya no puede volver a entrar, aunque sea la misma. Tiene que permanecer ahí las 24 horas del día. Así que por esa razón, toda la familia de mi esposa se turna. Un día una, otro día otra, y bueno, el sábado le tocó a mi esposa y salió hasta el domingo ya como a las 11 del día. Así que no pudimos, hermano, estar en el culto, ¿verdad? Porque tuve que ir a recoger hasta aquel lugar allá, ¿verdad? Moreno Valley, está bastante retirado. Pero gracias a Dios estamos orando al Señor, que el Señor, hermanos, haga la obra en ella, ¿verdad? Porque los doctores, pues, reunieron a la familia y le dijeron: no podemos hacer nada por ella, si la operamos se muere. ¿Verdad? Entonces aquí ellos mismos dijeron: aquí lo único que puede levantarla es un milagro de Dios. Los mismos doctores dijeron eso. Entonces nosotros estamos orando al Señor, y yo sé que ustedes también, para que Dios haga un milagro y la levante de ese lugar. Así que, hermanos, son mis palabras, ¿verdad? Y el tiempo queda para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Cuando mi Cristo